En su último discurso, el presidente Nelson nos dejó quizás la advertencia más poderosa durante su ministerio de 7 años y medio. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchísimas gracias a todos por el acompañamiento, los mensajes y los comentarios que me han dejado después de la transmisión del día de ayer. En esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que lleva por título este video, y parte de lo que vamos a hablar tiene que ver con el centro del mensaje del presidente Nelson de abril del 2025. Su último mensaje fue más urgente de lo que pensábamos. En pantalla voy a colocar en la parte de arriba lo que nosotros, los santos de los últimos días, que hablamos el español por nacimiento, recibimos en La Leona de acuerdo al mensaje de conferencia general. Y él dijo lo siguiente: no sabemos el día ni la hora de su venida, pero yo sí sé que el Señor me está inspirando a instarnos para que nos preparemos para ese día grande y terrible. En un video que yo compartí hace algunos meses, hablé de cómo en el discurso original en inglés esta palabra, instarnos, cambia. No dice el Señor me está inspirando, sino que cuando se traduce al español de el mensaje original del inglés, en la parte derecha lo pueden encontrar y dice: no sabemos el día ni la hora de su venida, pero sí sé que el Señor me impulsa a exhortarnos, a prepararnos para ese día grande y terrible. Durante ese video, cuando lo compartí, hablaba de este impulso que lo asociaba a constreñir que encontramos en las escrituras. Ejemplos de esto fueron Nefi, ¿verdad? Con Labán, o también Alma y Amulé. A uno lo impulsó a hacer algo y a otro le impidió hacer algo. Así que ese video se enfocaba específicamente en esto. Ahora, lo que voy a hacer en este video es mostrar a continuación tres historias en donde el Señor ha impulsado a testigos especiales de Cristo, pero de manera urgente. Es decir, los tres casos que voy a mencionar ahora son de acciones que han tenido que llevar a cabo estas personas de manera inmediata. Ahora, esto nos va a llevar a entender un poco más por qué es importante que nosotros de manera inmediata y urgente hagamos cambios en nuestra vida y nos enfoquemos en las palabras que el presidente Nelson recibió, porque lo que él dijo es: el Señor me está impulsando a exhortarnos, es decir, a exhortarnos a nosotros, a prepararnos a nosotros para la segunda venida. De hecho, él en esta cita no usó la segunda venida. Es la primera vez y creo que única vez, no he encontrado otro momento en donde lo haya hecho, en donde se refirió a ese día como el día grande y terrible, como se menciona en el Antiguo Testamento. Ahora, voy a empezar entonces con la primera historia. Y esta historia es contada por el elder Dallin H. Oaks en 1981. Y él dijo lo siguiente: otro tipo de revelación consiste en aquellos casos en que el Espíritu impulsa a una persona a la acción. No se trata de cuando una persona propone realizar una acción en particular y el Espíritu la frena o la confirma. Se trata de cuando la revelación llega de forma inesperada e impulsa a una acción no propuesta. Este tipo de revelación es obviamente menos común que otros, pero su rareza la hace aún más significativa. Y aquí viene la historia. Cuando era niña, mi abuela Chasti estaba cuidando unos niños que jugaban en el lecho seco de un río cerca de su casa en Castle Dale, Utah. De repente, oyó una voz que la llamó por su nombre y le indicó que sacara a los niños del lecho del río y los llevara a la orilla. Era un día despejado y no había señales de lluvia. No vio razón para hacerle caso a la voz y siguió jugando. La voz le habló de nuevo con urgencia. Esta vez se hizo caso a la advertencia.
Rápidamente reunió a los niños y corrió hacia la orilla. Justo cuando llegaron a una enorme pared de agua proveniente de un aguacero torrencial en las montañas, a muchos kilómetros de distancia, bajó por el cañón y rugió sobre el lugar donde los niños habían estado jugando. De no ser por esa revelación, ella y los niños se habrían perdido. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Coloquémonos en el lado de esta abuela del elder Dallin H. Oaks. ¿Cómo se hubiese sentido ella si no hubiese escuchado y prestado atención a la voz recurrente que le decía, saca a los niños de ahí, de donde están jugando? Hermanos, imaginemos por un momento que de esa misma manera y con la misma urgencia nos está hablando o nos habló en abril del 2025 el presidente Nelson. Con la misma urgencia. Hermanos, ¿por qué esto era raro y extraño para la abuela del presidente Oaks? Ella en el relato dice, no había razón para hacer caso a la voz. No había tiempo de lluvia. Sin embargo, hermanos, cuando ella lo hace, dice que a muchos kilómetros de distancia vino una enorme pared de agua proveniente de un aguacero en las montañas. Entonces, hermano, a pesar de que nosotros no vemos que al día siguiente del presidente Nelson habernos compartido este mensaje de abril del 2025, al día siguiente no vino el Señor en su segunda venida, pero todavía estamos a tiempo, como estos niños y como la abuela del presidente Oaks, de salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo que a muchos kilómetros de distancia vienen los peligros. Y por eso, hermanos, radica la urgencia de prestar atención a las palabras del presidente Nelson. Ahora, voy a avanzar con la segunda historia y vamos a ver qué podemos aprender. Esto se deriva del manual de los presidentes de la iglesia del presidente Wilford Woodruff. Y dijo lo siguiente en el capítulo 5. Un día al atardecer entré con el carruaje en el terreno del hermano Williams, miembro de la iglesia de la localidad. El hermano Orson Hyde, del Quórum de los 12 Apóstoles, conducía su carreta a mi lado. Conmigo iba mi esposa y mis hijos. Después de desprender los caballos y comer la cena, fui a acostarme en el carruaje. A los pocos minutos de estar allí, el Espíritu me dijo, levántate y mueve este carruaje. Y agrega el presidente Wilford, cuando le dije a mi esposa lo que tenía que hacer, me preguntó por qué. No lo sé, le contesté. En esas ocasiones ella no me hacía más preguntas. Si le decía que no lo sabía, eso era suficiente. Me levanté y moví el carruaje. Después miré a mi alrededor y fui a acostarme. El mismo espíritu me dijo entonces, ve a sacar tus caballos de debajo de aquel roble. Fui, saqué los caballos y los puse en un pequeño bosque de nogales. Otra vez volví a la cama. A los 30 minutos vino un remolino de viento que quebró el tronco del roble. A unos 60 centímetros de la tierra, el árbol barrió con 3 o 4 cercados y cayó en medio de aquel patio, cerca de la carreta del hermano Orson Hyde y exactamente en el lugar donde había estado el carruaje mío. ¿Qué consecuencias habríamos sufrido si no hubiera escuchado a ese espíritu? Por supuesto, sin duda, mi esposa, mis hijos y yo habríamos muerto. La que me habló fue la voz apacible y delicada, nada de terremoto, ni truenos, ni rayos, sino la voz dulce y apacible del Espíritu de Dios, y me salvó la vida. Lo que recibí fue el espíritu de revelación. La iglesia de Dios no podría sobrevivir 24 horas sin la revelación. Fin de la historia. Hermanos, 30 minutos antes, es decir, un tiempo, si pudiésemos decirlo, todavía prudencial, previo a este evento, fue el tiempo que le dio el Señor o la voz del Espíritu para que Él llevara a cabo la obra de levantarse literalmente
en dos ocasiones y en primer lugar, mover la carreta, mover los caballos, hermanos, y de esa manera poder sobrevivir. Pero él tuvo que levantarse. Hermanos, luego de haber escuchado al presidente Nelson decirnos lo que nos dijo, nosotros hoy, casi un año después, nos hemos levantado, escuchando la voz del Espíritu y hemos hecho los ajustes necesarios para prepararnos. Hermanos, todavía estamos en esos 30 minutos, simbólicamente hablando ahora por la historia del presidente Wilford, para que nosotros podamos hacer esos ajustes. Ajustes que de no hacerlos, de no escuchar la voz del Espíritu, no solamente puede acarrear la muerte espiritual de nosotros de manera individual, sino también de nuestra familia, como en la historia de no haber escuchado al presidente Wilford, esa voz hubiera ocasionado la muerte física, no solamente de él, sino de su familia. Así que, hermanos, esta sería la segunda lección que nosotros podemos extraer y al mismo tiempo la urgencia del por qué es importante escuchar sobre todo ese último mensaje y esa última admonición del presidente Russell M. Nelson. La última historia, hermanos, yo creo que es la más imponente para mí. El Elder King B. Clark, en su mensaje En las manos del Señor de octubre del año pasado, en un devocional de BYU Idaho, dijo lo siguiente: en 2007 presenté a la Junta de Educación una propuesta para construir una instalación deportiva que también pudiera funcionar como auditorio. Utilizaba gradas y sillas plegables y podía albergar a unas 10.000 a 12.000 personas. Era aproximadamente la mitad del tamaño de este edificio. No comenzaría hasta que se completara el nuevo centro Manwaring. La Junta lo aprobó. Un par de días después recibí una llamada del presidente Gordon B. Hinckley. Me dijo: hermano Clark, he estado pensando en su edificio. Luego hablamos durante unos minutos sobre la posibilidad de hacerlo más grande y construirlo antes. Y entonces sucedió algo extraordinario. De repente, su voz se hizo más fuerte y firme al decir: hermano Clark, estoy aquí para decirle hoy que lo construya más grande y que lo construya ahora. Fue enfático. Y así lo hicimos. No fue fácil obtener la aprobación ni tampoco construirlo. Este hermoso y sagrado lugar se construyó a tiempo y dentro del presupuesto solo gracias a la ayuda de innumerables ángeles. Estoy muy agradecido de que el presidente Hinckley, profeta vidente y revelador, previera que debíamos construir mucho más grande y mucho más rápido. Sin embargo, he llegado a comprender que su urgencia respecto a lo que vio no se limitaba a este edificio, sino que también se refería a edificar el reino de Dios y establecer Sión en este campus y en el mundo. Hermanos, a mí esta historia me llena de mucho asombro y de emoción al mismo tiempo, porque la manera en que el Elder Clark relata lo que ocurrió indica que este impulso de urgencia y de énfasis ocurrió durante esa llamada telefónica. Por eso él lo dice, estaban hablando, ¿verdad?, sobre ese asunto y sucedió, dice, algo extraordinario. Dice, de repente su voz se hizo más fuerte y firme. Hermanos, a pesar de la edad, a pesar de la caída que tuvo el presidente Nelson, su voz, cada año que transcurría de su ministerio, se iba haciendo mucho más fuerte y firme. Y lo que dijo en esa conferencia, hermanos, no lo dijo en ninguna otra. El Señor se está preparando para venir. Nunca antes lo había dicho. Hermanos, eso nos debe decir a nosotros que su mensaje fue literalmente de urgencia. Y hoy, un año casi después de haber escuchado ese mensaje, todavía podemos decir que queda un tiempo para hacer los cambios necesarios. Hermanos, no sabemos en qué momento los desafíos más grandes
que pueden venir en el mundo y que vendrán al mundo ocurran. Sin embargo, hermanos, ya nosotros hemos escuchado la voz que ha impulsado al presidente Nelson a decirnos lo que nos dijo, a instarnos a prepararnos para el día grande y terrible. Yo testifico, hermanos, del presidente Nelson, quien fuese en su momento el ungido del Señor y el hombre escogido para acelerar su obra en los últimos días. Testifico del presidente Dallin H. Oaks y testifico de su manto profético, y que en la medida en que escuchemos y prestemos atención a sus palabras, podemos de alguna manera estar seguros ante lo que va a ocurrir en los días, meses y años venideros. Ya él lo dijo en ese devocional del 10 de febrero en BYU. Ahora, hermanos, queda solamente de nuestra parte prestar atención y hacer los ajustes en nuestra vida necesarios con urgencia. El tiempo se está acabando, lo dijo el presidente Nelson en el 2019. Testifico del día grande y terrible del Señor. La segunda venida será para nosotros grande en la medida en que nosotros escuchemos a los profetas que el Señor ha llamado en estos últimos días. Testifico de estas cosas y lo comparto con ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme escuchado y haberse tomado el tiempo de prestar atención a este video. Los invito a que puedan compartirlo, reaccionar con un me gusta para que la plataforma recomiende el contenido y dejarme saber sus impresiones y comentarios adicionales en la cajita de comentarios. ¿Sienten ustedes que ese mensaje detrás de ese mensaje hay urgencia? Si es así, me gustaría saber el por qué. Déjenmelo saber en los comentarios. Como de costumbre, en la descripción del video están los enlaces que utilicé para llevar a cabo esta presentación. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta La luego. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.